Y el mensaje yo se lo quiero dejar a la juventud venezolana, a la juventud latinoamericana, porque no solamente la política venezolana la que ha cambiado, es la política latinoamericana la que está dando un giro en estos momentos. Y yo creo que, bueno, la invitación es a participar. La mayoría de los jóvenes se quejan, la mayoría de los jóvenes exigen, pero también nosotros como jóvenes estamos llamados a aportar, estamos llamados a ser un factor de cambio en nuestra sociedad. En el mundo de la política, en un país tan convulso como el nuestro, ¿qué significa ser un político para la costa oriental del lago con base a los principios de la JCI? Fíjate, yo estoy en el servicio desde los 17 años, que entré a militancia en un partido político. Y digamos, mi familia tradicionalmente ha sido una familia de políticos. Pero entré a militar en este partido político porque veía que sus valores es un partido de centro izquierda. Entonces siempre busca la igualdad social y la atención a las comunidades. Pero lo que me gustaba era que no estaban dando las cosas regaladas de alguna manera, sino que le estaban enseñando muchas veces a nuestros ciudadanos cómo convertirse en ciudadanos, cómo ganarse las cosas. Yo creo que es muy importante a la juventud participar y prepararse para participar. Yo creo que el conocimiento es fundamental para todo lo que emprendamos. No voy a hablar solo de política, sino también voy a hablar de lo profesional. Es importante ser un líder preparado, porque a los que están preparados es a los que les llegan las oportunidades. Bienvenidos nuevamente a Líderes Hablando de Liderazgo. Hoy tengo a alguien que debo decir que es el presidente nacional de la Cámara Junior de Venezuela que menos conozco, pero que esta oportunidad vamos a tener para conocer. Para quienes no sepan, la JCI o la Junior Chamber International o la Cámara Junior Internacional es quizás la tercera o la cuarta organización más grande del mundo en formación de líderes. Allí tuve la oportunidad de servir durante muchísimos años, sigo atado a sus valores, a sus credos, a las relaciones que allí se generan. Y allí hay un cargo que es fundamental, un cargo que se ejerce, como todos los cargos en la Cámara Junior, de manera voluntaria, pero este tiene un peso importante, porque probablemente este sea la graduación para que comiences a cumplir tus servicios como líder a nivel internacional. Por tanto, todo el que pasa por la presidencia nacional de alguna de las organizaciones nacionales de la Cámara Junior es visto ya como un posible líder internacional. Y probablemente sea el caso de Ítalo, a quien tengo aquí, quien es un joven profesional, emprendedor, que porque estoy en los grupos, porque veo, porque le hago seguimiento, sé que ha hecho un año extraordinario, que hemos tenido grandes avances en el desarrollo y yo agradezco muchísimo eso. En lo personal, yo soy un amante de esta organización, así que Ítalo, gracias por estar aquí, gracias por estar en Líderes Hablando de Liderazgo y gracias por la gestión de este año que termina. Bueno, Mancio, gracias por la invitación. Este año fue un año de retos y oportunidades, más oportunidades que retos, y de verdad valoro muchísimo que nuestras organizaciones locales me hayan dado la oportunidad de liderar la JCI Venezuela. Un año lleno de muchas experiencias, de aprendizaje sobre todo. Creo que el líder nunca deja de aprender sobre estrategias y liderazgo, sobre lo que debe hacer para llevar a buen término su año, y creo que este año pues no fue la excepción. Qué bueno. Mira, el invitado anterior, el gran Luis, te dejó desde México, te dejó una pregunta para comenzar esta conversación. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo es ser un líder digital? Fíjate, una pregunta que creo que si Luis y yo hubiésemos estado en conexión, quizás la hubiese hecho realmente, ¿no? Porque una de las reglas que en este año yo coloqué en la organización nacional
fue que tratáramos de balancear el tema de lo digital y lo presencial. Para nosotros es muy importante estas herramientas de comunicación que nos permiten hacer reuniones virtuales, producir algunas guías y enviarlas a través de correos electrónicos, pero la presencialidad y el contacto con la gente le da mucho más eficacia a los procesos. Esa es mi forma de ver las cosas. Yo venía de un año de haber sido presidente local, donde fue poco la presencialidad y mucho la virtualidad y herramientas que funcionaron realmente desde la virtualidad. Pero la conexión con los líderes, con nuestros miembros, yo creo que deben ir más allá de un mensaje, más allá de un correo electrónico, más allá de una videollamada y poderles dar una palmada y decirles, bueno, aquí estoy, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo apoyar? Entonces yo creo que son herramientas muy importantes, pero debe existir un balance entre lo presencial y lo digital. Vale, ¿y lograste el balance? Fue difícil tomando en cuenta las edades en que se comprenden los miembros de la organización. Y más aún cuando la mayoría de nuestros miembros son menores de 30 años y están ya totalmente adaptados a la era digital, pero sí lograron adaptarse también a esta presencialidad. Sobre todo yo lo hablaba en las reuniones de Junta Directiva Nacional. A pesar de que yo vivo en el Zulia, la mayoría de los miembros de la Junta Nacional son zulianos, ellos viven en Maracaibo y yo vivía en la costa oriental. Y yo les decía, bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Yo voy a Maracaibo y me reúno con todos ustedes y hacemos un balance, 2 reuniones virtuales, una presencial, y evaluamos presencialmente pues todo el avance de lo que hemos ido puesto en el camino. Y creo que sí se logró el balance, con alguna resistencia, pero se logró. Qué bueno. Yo creo que la gente siempre se resiste a los cambios, entonces es importante también no apresurarlos. Vale. Y te pregunto, ¿qué organización nacional recibiste y qué organización nacional estás entregando? Bueno, recibí una organización nacional sólida, porque recibimos una organización nacional que agradezco a las gestiones de los presidentes anteriores todo su esfuerzo, pero creo que estamos dejando hoy una organización nacional aún más sólida, con crecimiento. Tenemos una nueva organización local y una de nuestras premisas este año era más la retención que el crecimiento, porque era la retención para mostrarle a nuestros miembros cuál era el valor de estar en la Cámara Junior, que ellos vieran el sentido, sintieran el sentido de estar dentro de esta organización. Entonces era más un tema de retención que de crecimiento. Pero ante esta, vamos a llamarlo, inquietud, porque fue alguien voluntariamente que nos escribió y estuvo muy pendiente de querer formar una organización. Bueno, hoy contamos con una nueva organización local. Entonces nos mantuvimos y crecimos. Esa es la de JCI Carabobo. Carabobo. Sí. Pero tenemos una en Oriente, ¿correcto? Sí, tenemos una organización en Puerto Ordaz, se llama JCI Bolívar. JCI Bolívar, correcto, JCI Bolívar. Ya ellos tienen 2 años, este sería su 3er año de liderazgo. Está bien. Y en los eventos internacionales en los que participaste, en esa relación con tus colegas presidentes nacionales de otros países, además sé que estuviste en la conferencia de ARIA, ¿cómo te sentiste tenemos que entender que la realidad venezolana es otra, y que competir si podemos llamar esto competencia, en términos de las condiciones, por supuesto, siempre es desafiante. Cuando uno llega al espacio internacional, pues te da cuenta bueno, que hay países que tienen unas ventajas mayores para esto. Con todo y eso, siempre Venezuela se luce, siempre Venezuela lleva muy buenos presidentes nacionales, somos muy buenos funcionarios, hemos tenido 2 presidentes mundiales y una cantidad enorme de funcionarios internacionales. ¿Cómo fue ese roce con tus colegas internacionales? Fíjate, Amancio, yo creo que yo fui con ventaja, voy a decirlo de esa manera, porque en el año 2023
siendo presidente local de JCI Costa Oriental del Lago, eh, me tocó la responsabilidad de representar a la pasada presidenta Anaís Caballero en la Conferencia de América en Santa Marta. Fui el jefe de delegación en 2023. Entonces, en 2024, cuando ya soy presidente nacional, yo iba con la ventaja de que ya yo sabía a qué se iba a la conferencia. Y a muchos de los que habían sido mis pares presidentes, los conocí en el año 2023 en esa conferencia de área en Santa Marta, Colombia. Entonces, de alguna manera, ya yo llevaba un poco de ventaja sobre los demás cuando decían, bueno, hay reunión política, hay que ir a un evento en específico. Y bueno, esa ventaja, vamos a llamarla así, la utilicé a favor de ayudar a mis compañeros presidentes, de decirles debemos ser puntuales, debemos estar, viene tal evento y se va a hacer esto durante el evento, porque a mí me pasó en 2023, yo llegué como pajarito en grama, medio perdido, y ya en el 2024, bueno, sabíamos a lo que íbamos, y tanto eso, las decisiones que se toman en conferencia, aún a los presidentes que no había conocido, tuve la oportunidad de reunirme con ellos en la reunión de presidentes nacionales que se realizó en Buenos Aires, Argentina, en el mes de enero-febrero. Exacto, ese es el primer evento, la reunión Sí. de los presidentes nacionales. ¿Cómo ves tu carrera para adelante en el futuro? Bueno, yo en la última reunión de miembros de JCI Costa Oriental del Lago, que la tuvimos ahora en el mes de diciembre, les comentaba que yo acabo de cumplir los 40 años, ¿no? Entonces, pero que yo voy a seguir en el tema de JCI, pues me iba a convertir en un miembro protector de mi organización local. Bueno, no voy a estar como un miembro activo, pero cuentan conmigo para ser un miembro protector en el tema financiero de la organización y ayudar a su sostenibilidad. Qué bueno, qué bueno. Te pregunto, decía Miguel Ángel Cornejo, un autor mexicano, que a los líderes se les contrata para dos cosas, uno para resolver problemas y otro para generar unos nuevos problemas. Yo supongo que resolviste muchos problemas, pero me interesa saber cuáles fueron los que generaste, cuáles problemas le dejaste al nuevo presidente. Fíjate, yo creo que hay presidentes, como fue mi caso, que heredó problemas, ¿no? Y es lógico, porque en un año no todos los problemas se resuelven. Sin embargo, yo creo que el mayor problema que puede heredar el próximo presidente no depende de lo que yo dejé, sino de lo que vaya a aplicar, puesto que las estrategias de trabajo son muy diferentes y cada vez que llega un nuevo presidente, llega con una línea de trabajo diferente y todos los equipos muchas veces se resisten a los cambios, ¿no? Entonces, el problema sería trabajar con estas personalidades de cada uno de, digamos, de tu junta, más que todo, para que todos se acoplen de manera perfecta y permitan esta llave que nos lleva al éxito. Ajá, pero del plan nacional, que tú hiciste un plan para tu año y esto es lo que vamos a hacer y porque está escrito de parte de la Correcto. filosofía de nuestra organización. ¿Qué te faltó por hacer? ¿Qué te propusiste hacer y no lo hiciste o qué te propusiste hacer, comenzaste y ahora queda pendiente lo que falta? Fíjate, yo me siento sumamente contento, satisfecho de lo que fue la elaboración del plan de acción y de la ejecución, ya que solamente nos faltaron dos cosas por ejecutar de un plan muy amplio. Y estas dos cosas fueron que nos habíamos propuesto, este fue un año donde hablamos de inclusión, y queríamos hacer entrevistas como esta, entrevistas para publicar en nuestras redes de JCI Venezuela a líderes con alguna capacidad especial. Yo no le llamo discapacidad, sino capacidad especial. Eso nos faltó por hacer. Nos faltó poder entrevistar a estos líderes de distintas partes de Venezuela que tienen una capacidad especial y hacerlos más visibles. Y otra de las cosas que no se hicieron, pero que no se hicieron por una decisión consciente del presidente, fue asistir al Congreso Mundial. Nosotros, como líderes, tenemos momentos en que debemos tomar decisiones
y decisiones que vayan en beneficio de toda la organización. Y decidimos no asistir al Congreso Mundial, pero tener una organización solvente financieramente y sólida para el próximo presidente. Entonces, que dentro de nuestro legado, dejar una organización totalmente solvente y sin ningún tema financiero pendiente. Cosa que a mí me parece más importante que irnos a tomar la foto en el Congreso Mundial. Aunque en el Congreso Mundial no solamente se va a tomar la foto, eso es un Correcto. anecdótico, hay mucho trabajo por hacer, así como se hace en la Asamblea. También aplaudo eso. De hecho, yéndome a la historia, yo fui ejecutivo de Mauricio Riggi en el año 2007, ejecutivo nacional. Y Mauricio sacrificó ir al Congreso Mundial por dar ese dinero para pagar la deuda o parte de la deuda que se tenía en ese momento en la JCI. Así que yo recibí una organización nacional con menos deuda. Todavía tenemos mucha deuda, pero teníamos menos deuda. Yo creo que la deuda que estamos dejando y que seguimos teniendo desde la JCI es el otorgamiento de las senadurías a todos estos funcionarios y pasados presidentes que lo merecen. Y entonces yo creo que esa es la deuda que seguimos heredando. Bueno, tú sabes que la senaduría, para quienes no lo sepan, es una figura que se le otorga a miembros destacados de la organización y que nos convierte en junior vitalicio, y a los que no se le ha entregado, en mi caso, como Mauricio, como muchos otros, muchísimos otros, va a llegar en algún momento, y es un tema de merecimiento, ¿sabes? Es un tema de que, y que no nos tenemos que apurar. Llegará el momento, alguien lo mirará en el futuro y llegará, pero yo creo que lo fundamental no es la senaduría, lo fundamental es que tenemos todavía organización nacional y un espacio para la formación de líderes, además lo que aprendimos dentro de la Cámara Junior que sigue siendo eterno para dentro de nuestras vidas. Me quiero mover del espacio de la Cámara Junior, dejarlo allí para meterme contigo, para conocer. Okay. En la adolescencia, ¿qué tipo de liderazgo ejercías? Fíjate, recuerdo muy bien que en el colegio, cuando estudiábamos el bachillerato, éramos un grupo bastante compacto y dinámico. Sin embargo, podría decir que solo 3 miembros éramos los que dirigíamos el grupo. Entonces, fue un guía, un líder guía durante esa época de la adolescencia. Ok, ¿Y eras de los buenos estudiantes, de los malos estudiantes, de los revoltosos, de los de que tira la piedra esconde la mano? Era de los buenos estudiantes, pero sin embargo, este grupo de buenos estudiantes de vez en cuando se convertía en revoltosos. Está bien. ¿Y cuáles son las pasiones tuyas que te mueven fuera del entorno laboral y del voluntariado? Fíjate, fuera del voluntariado, porque uno puede decir que una de esas pasiones es el servir, ¿no? Y por eso también la profesión que tengo, a lo que me dedico, es el servicio. ¿A qué te dedicas? Pero, bueno, yo soy abogado de profesión. Actualmente soy concejal del municipio de Balmores Rodríguez. Entonces me dedico también a la política, al servicio público. Pero fuera de eso, fuera del ámbito laboral, yo creo que una de las cosas que me mueven es el arte. Entonces he estado muy involucrado en acompañar a amigos artistas en sus exposiciones y a comprar arte. Mi dinero muchas veces lo invierto en comprar arte. Qué bueno. Es una de las cosas que me inspiran. Sí, los estoy viendo allí. Esos son de mi hermana Maru, artista plástico que está en Panamá. Graduada en la, pinta desde pequeña, pero la graduaron en la Silva Costa, pero eso es parte del arte de ella. Yo también soy amante del arte gracias a mi hermana realmente, ¿no? Sí, esa es una pasión, además de viajar, y yo creo que soy como una mezcla de ese viajero entre mochilero y exclusivo, porque cuando visito una nueva ciudad, un nuevo país, pues me gusta irme al centro de la ciudad, montarme en transporte público, comer las comidas autóctonas de cada región,
Y esa yo creo que es la mejor manera de conocer los sitios que estás visitando, Bueno, conocer su gente. Ítalo, en el mundo de la política, en un país tan convulso como el nuestro, eh, ¿qué significa ser un político para la costa oriental del lago con base a los principios de la JCI? Fíjate, yo estoy en el servicio desde los 17 años, que entré a militancia en un partido político. Y digamos, mi familia tradicionalmente ha sido una familia de políticos. Pero entré a militar en este partido político porque veía que sus valores es un partido de centro izquierda. Entonces siempre busca la igualdad social y la atención a las comunidades. Pero lo que me gustaba era que no estaban dando las cosas regaladas de alguna manera, sino que le estaban enseñando muchas veces a nuestros ciudadanos cómo convertirse en ciudadanos, cómo ganarse las cosas. Y esa fue, digamos que una de las cosas que me inspiró a estar allí, a mantenerme allí, porque ya tengo más de 20 años sirviendo desde allí. Y creo que allí es donde hay ese engranaje entre los valores de la organización, de la JCI, y los que yo comparto en la organización política. ¿En qué partido estás? En un nuevo tiempo. En un nuevo tiempo. Sí. Mira, hay un tema que para mí es latente. De hecho, te comento que aquí en Chile he ido a hablar de liderazgo en varios partidos políticos, tanto de derechas como de izquierda. He sido invitado gracias al modelo de liderazgo ecléctico y gracias al asesoramiento en términos de liderazgo que le he dado a algunos políticos. Eh, y me han puesto a hablar con su militancia. Yo consigo entonces mucha gente joven militando, mucha gente joven buena militando, que se van diluyendo en el tiempo, que van desapareciendo, que se van desencantando de la política. Y no es distinto en Venezuela. También pasaba. De hecho, tu generación tiene nosotros como generación, que yo soy una generación antes tuya, yo te llevo 14 años, eh, somos responsables porque mi generación se divorció de la política, se separó de la política y se la dejamos a una cantidad de viejos políticos que todavía andan por allí andando y haciendo cosas, ¿no? Y esa es una brecha generacional que hay en la política, si lo ves, existe, matemática. Correcto. Entonces yo le digo hoy a las juventudes, no se desencanten de la política, que hayan políticos que lo hagan mal, no es culpa de la política per se, ¿ok? Y si queremos tener buenos líderes, buenos gobernantes, tenemos que dárselo los puestos a los buenos, y cuando digo los buenos, no son al pico de plata, a ese que habla bonito, el que es capaz de usar el populismo y toda esta serie de cosas, sino al que tiene unos valores, unos principios, y que con base en eso se rige su vida y rige su gestión. ¿Qué le falta a la política venezolana, según tu mirada, o al liderazgo de la política venezolana, para que más jóvenes quieran estar dentro de la política, para que la competencia entre los políticos sea mayor? Es decir, que tú no tengas que competir si vas a postularte en un nuevo cargo con 3 o con 5, sino con 50, y que la gente tenga que elegir entre 50. Ahí la cosa es que se pone sabrosa, ¿ok? Porque, bueno, vamos a mirar cuáles son los valores de estos 50 y cómo educamos a la gente para que elija con base a algunos principios. ¿Cuál es tu percepción de este tema? Fíjate, primero, eso que tú comentas, la mayoría de la juventud venezolana está divorciada de, de la política. Mi generación, con los jóvenes que yo inicié haciendo política cuando estaba en la universidad, hoy día no están en política. Los puedo contar con los dedos de una mano y la mayoría no están en política, se fueron del país, han emprendido en otras áreas y los felicito porque son exitosos en otras cosas que están emprendiendo. Varios están en Chile haciendo muchísimas cosas, pero yo creo que una de las cosas que debemos tener
como jóvenes y que muchas veces nos falta, es paciencia. No nos podemos apresurar. Cada cosa tiene su tiempo. Y nosotros, la juventud, siempre es impaciente, siempre quiere las cosas al momento. Y tú te puedes haber dado cuenta cómo se desinflaron muchos liderazgos juveniles en Venezuela que salieron en 2016, en 2017, y hoy la gente ni se recuerda de eso. Y hoy la gente ni se recuerda de esos nombres, porque fueron líderes de momento, no es gente que viene construyendo una carrera política. Entonces, el consejo a los nuevos que se van incorporando en la política venezolana, además de tener paciencia, además de ser honestos, porque es muy importante ser honesto, y una vez alguien me lo preguntaba y me decía, pero si los demás roban, entonces le decía, bueno, es que hay que marcar la diferencia, tú no puedes ser como los demás, ¿no? Y yo creo que tener unos valores que vienen de casa es muy importante, y tener una visión amplia de lo que es la política venezolana. No necesariamente tienes que ser politólogo, tienes que ser abogado, sino ¿para qué estás en la política? ¿Cuál es tu fin en la política? Porque si tu fin es el servicio, estar al servicio público, excelente, muy bien, bienvenido. Pero si tú lo que quieres es vivir de la política como las viejas prácticas que había en nuestro país, pues estás totalmente equivocado. Yo creo que los, los políticos además deben ser profesionales. Entiendo que en Venezuela en los años 60, en los 80, quizás pudo haber sido más difícil para algunos políticos ser profesionales a la vez. Pero creo que ahora el perfil profesional es muy importante también de acuerdo al escalón político que quieras ocupar para lo que tú le vas a aportar al país. Entonces, pero yo creo que la mayor característica que deben tener es paciencia y formación, porque nada llega gratis y nada le va a llegar al que no está preparado. Vemos muchos jóvenes haciendo política de calle, pero la oportunidad le llega al que tiene el conocimiento. Y la oportunidad llega más de una vez. Yo quiero que eso sí quede muy claro. No es que el tren pasó y se te pasó el tren. Tú eliges en el tren que te montas. Pasan miles de oportunidades y tú dices, bueno, esta es la oportunidad que yo quiero. Y en esa es en la que me voy a montar y la que voy a navegar y por la que voy a trabajar. ¿Y cuál va a ser el tren de las oportunidades políticas en el que te vas a montar? Bueno, ya yo me monté en el tren. Ya tengo un cargo de elección popular. Y ya después que tú estás montado en ese tren, que yo lo veo como el resultado a 20 años de trabajo y te quiero dejar la anécdota. Yo comencé como abriendo la Santa María de local donde funcionaba el partido político, en un municipio pequeño de la costa oriental del lago, en Balmores Rodríguez. Era el que recibía a la gente. Fui movilizador, fui coordinador del centro de votación, fui dirigente juvenil, hasta que un día fui secretario general del partido. O sea, además yo creo en las oportunidades, pero las oportunidades con trabajo. Es el resultado de tu trabajo lo que te da las oportunidades. Y ya yo me monté en el tren, estoy en este tren del servicio público, pero también soy un líder disciplinado. Fíjate que por eso te hablaba de ser apresurado, de saber esperar, porque todo en la política se maneja con acuerdos políticos entre los partidos que conforman este grupo político, porque como bien dices tú, si somos 50 personas para aspirar 5 cargos, por ejemplo, ¿cómo vas a elegir esos 5 dentro de los 50? Tienen que tener unas características específicas para ser electos. Claro. Entonces, además de eso, esto atiende a los acuerdos políticos que no dependen de ti, dependen a intereses de otros. Y esos intereses no siempre te favorecen. Pero llegará el momento en que el interés te favorezca. Porque es la traducción de tu trabajo, de tu visibilidad, de tu esfuerzo y del legado que vienes dejando con tu trabajo en cada uno de los municipios, del estado. Yo hoy formo parte de la dirección regional del partido. Estoy un escalón más allá en el crecimiento de mi carrera política y esperaremos que lleguen los tiempos para poder decir o para poder aspirar un escalón más en nuestra carrera política también. Muchas personas me han preguntado si quiero ser alcalde, por ejemplo, si quiero ser diputado, y yo le digo, mi respuesta a veces es muy política, yo le digo, bueno, el que aspira, el que respira, aspira.
pero no es el momento político, y eso lo vas aprendiendo en el camino, de decir cuándo es el momento de decir qué es lo que quieres o hacia dónde vas. Pero yo creo que eso es parte de la vieja política, ¿Por qué? porque nosotros tenemos que estar claro de qué es lo que yo quiero y decirlo. No, No claro, quiere decir que tiene que ser ya, pero mira. pero fíjate, eso puede traer algunas controversias. Por ejemplo, yo me la llevo magníficamente bien hoy con el alcalde de mi municipio. Pero cuando comenzamos la gestión, habían ciertas diferencias porque decían que yo quería ser alcalde. Y yo estaba haciendo una gestión de concejal muy visible. Y yo le decía, sí, yo quiero ser alcalde en un momento. Hoy soy concejal, pero de los 7 concejales, yo quiero ser el más visible. Porque eso es lo que se va a traducir en algunos años en que yo pueda ser el alcalde de este municipio. Pero hoy soy concejal y tú eres el alcalde. O sea, tenerlo claro, yo hoy no voy por vos. Vamos a ver más adelante. Bueno, y a eso me refiero, pero cuando yo te digo que la respuesta es tan política, tan de la vieja política, ¿ok? Que entonces tú escuchabas a Ramos Alú que decía, no, yo no tengo ninguna aspiración, No, yo sí digo que tengo. ¿ok? Y 3 minutos más tarde estaba de candidato de alguna cosa, te metió en la, ¿sabes? Y eso, digo Ramos Alú por decir uno, pero Un personaje, claro. eso hay cientos. Hay una lista, es una Enorme. lista Y yo creo inmensa que eso no de le gente gusta que... a la política. Ese tipo No, de respuestas, ese tipo de pero fíjate ambigüedades, que ese tipo de la mensaje cosa, contrario no ayuda a la política. la gente, yo creo que la política también ha cambiado, porque una de las preguntas que se hacen a lo interno de los partidos, no es una pregunta hacia afuera, pero sí a lo interno, es ¿qué tú quieres? O sea, ¿para dónde vas tú? Claro. Pero lo manejamos a lo interno y no es algo que salimos a decirlo a las comunidades. Por eso te hablaba del momento, ¿no? No es el momento de decirlo afuera, pero sí a lo interno de poderlo manejar y poder hacer estrategias que te lleven al cumplimiento de eso. Porque nada hacemos compensarlo y no trabajar en función de. De hecho, bueno, tienes en la escuela de la Cámara Junior el instrumento ahí. Nosotros hacemos un plan de carrera el día 1 que llegamos. Correcto. Y hay un Y fíjate, espacio de aprendizaje yo para eso. desde el día 1, y fue algo que mucha gente quizás pudo haber visto mal, quizás, eh, yo dije, bueno, en el 2024 yo voy a ser presidente nacional. Pero resulta que yo en el 2023 fui presidente local. Y creo que eh, quizás fui uno de los pocos que pasó de ser presidente local a presidente nacional. No conozco uno anterior, quizás lo pudo haber, este, y no tuve carrera nacional antes de ser presidente nacional. Y muchas veces me decían, ¿y vas a poder? ¿Tú crees que vas a poder? Y yo la respuesta que le daba a los que me preguntaban eso era, yo estoy preparado para lo que venga. Waiver de por medio en los estatutos. Pero bueno, se logró Qué bueno, y se logró con buen término, que es lo más importante. qué bueno. Ítalo, yo tengo una sección aquí que se llama Culmina la frase, culmina la oración. Ok, Yo te voy a dar una frase y tú con una o dos palabras la vas a terminar. Esto es de agilidad mental. Lo primero que se te venga en la mente, lo primero que se te ocurre. Vamos. ok. Una palabra que no debe faltar en el lenguaje del líder es: Gratitud, las redes sociales son solo información, la mayor virtud. honestidad, La humanidad grita por líderes capaces de... por líderes capaces de poder sacrificarse. Muy bien. Bueno, querido Ítalo, ha llegado el momento de liderazgo. En este momento es cuando tú le cuentas a la audiencia que está conectada en este video cuándo actuaste como líder, impactaste a uno, a muchos y lo recuerdas, o cuando alguien sencillamente actuó como líder en tu vida y te impactó positivamente y quieres reconocer el liderazgo de esta persona. Así que yo te dejo, yo me callo y te dejo para que tú nos cuentes esa anécdota de tu momento de liderazgo. Fíjate, hay muchos momentos que han marcado mi liderazgo. Uno de ellos podría decir
que desconocía el impacto que tenía mi liderazgo en la comunidad donde lo estaba ejerciendo. Y luego se ve traducido con el cariño de la gente. Cada vez que me consigo una persona que me da las gracias por algo que quizás ya yo ni recuerdo, por la operación de su mamá, por la silla de ruedas de alguien, o simplemente por estar en un momento difícil. Y yo creo que más allá de cualquier otra, esta es como una anécdota general, ¿no? Que uno muchas veces no se da cuenta del impacto que causan sus acciones en la gente. Y después estas muestras de cariño y de gratitud, pues te llenan y te dicen, bueno, ahí es donde viene esa retrospectiva de los que se han retirado de la política, ¿no? Entonces tú dices, bueno, sí vale la pena seguir haciendo lo que estoy haciendo. Estos momentos te llenan de esa energía para poder continuar ese camino de liderazgo y hacer lo que hace. Asimismo, esa es como una anécdota general del liderazgo en cuanto al tema social y político que ejerzo, pero yo diría que también dentro de la Cámara Junior, la representación internacional. El poder decir que estoy en un espacio internacional representando a Venezuela. Pues dentro del liderazgo político podemos hablar de un liderazgo regional, de un liderazgo en una sección del estado Zulia, donde lo ejercemos, donde la gente te reconoce, pero más allá de eso, la Cámara Junior te da la oportunidad de representar a tu país, de visibilizar lo bueno que se hace en nuestro país y que no solamente que no es que lo haces tú, es que lo hacen tus compañeros. Tú solamente eres el portavoz de liderazgo de muchísimas personas que están en Venezuela y que te pregunten muchas veces, ay, ¿cómo lo hacen en Venezuela? Es muy gratificante cuando hay países que son mucho más grandes en miembros, mucho más grandes dentro de la Cámara Junior, y nosotros hacemos cosas aún de mayor impacto en un país como el nuestro y con todas las dificultades que se pueden tener en un país como el nuestro. Bueno. Presidente Ítalo, gracias por esta conversación. Te envío un abrazo grande, fuerte y apretado. Gracias, hermano. A donde estés. Te deseo lo mejor, éxitos y ojalá la vida nos vuelva a conseguir. Te dejo los espacios para que cierres esta conversación y eres bienvenido siempre a Líderes Hablando de Liderazgo. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que Líderes Hablando de Liderazgo es un espacio muy importante y que se debe expandir muchísimo más porque hay muchos líderes ávidos de ser escuchados, ¿no? Y el mensaje yo se lo quiero dejar a la juventud venezolana, a la juventud latinoamericana, porque no solamente la política venezolana la que ha cambiado, es la política latinoamericana la que está dando un giro en estos momentos. Y yo creo que, bueno, la invitación es a participar. La mayoría de los jóvenes se quejan, la mayoría de los jóvenes exigen, pero también nosotros como jóvenes estamos llamados a aportar, estamos llamados a ser un factor de cambio en nuestra sociedad. Entonces vamos a convertirnos en ese factor determinante de cambio que nos lleve al éxito de nuestras democracias, al fortalecer las democracias latinoamericanas. Yo creo que es muy importante a la juventud participar y prepararse para participar. Yo creo que el conocimiento es fundamental para todo lo que emprendamos. No voy a hablar solo de política, sino también voy a hablar de lo profesional. Es importante ser un líder preparado, porque a los que están preparados es a los que les llegan las oportunidades. Muchísimas gracias, Amancio. A ti, gracias a todos. Hasta un nuevo Líderes Hablando de Liderazgo.